Gloria a nuestro Señor Jesús. Versículo 17 en adelante. Gloria al Señor Jesús. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el versículo 17: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Hasta ahí. Ocupe sus lugares, por favor. Gloria al Señor Jesús. Miren, es una porción de la palabra de nuestro Señor, a lo cual estamos haciendo referencia, hermanos. Gloria al Señor en esta noche. Dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Gloria al Señor. ¿Y cuál fue el primer punto que nuestro Señor Jesús llevó, hermanos? El arrepentimiento. A su nombre. ¿Están escuchando, hermanos? El arrepentimiento. Por eso dice la palabra arrepentíos. Está hablando de un arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el tiempo ya estaba cerca, hermanos. El tiempo de la redención, el tiempo a lo cual, hermanos, estaba cerca. Había comenzado una entrada, gloria al Señor Jesús, para el ser humano, en donde iba a ser perdonado. Pero ¿qué tenían que hacer, hermanos? Arrepentirse. Ese era el punto, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Por eso nuestro Señor Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, hermanos, pongan mucha atención, porque ahorita vamos a ir a otro punto, hermano. No es el enfoque lo que vamos a estar mirando, pero sí vamos a estar viendo estos dos versículos, porque tienen una gran conexión con los versículos que miraremos lo siguiente. Gloria al Señor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Este es el punto que quiero que notemos algo interesante aquí, hermanos. ¿Qué estaban haciendo estos dos hermanos que estaban allí? Pero ¿qué estaban haciendo? Miren, ¿qué estaban haciendo? ¿Ah? ¿No leyó su escritura? Echando la red, sí. Ese es el punto. Gloria al Señor. Dice que echaban la red en el mar. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Un pescador tenía que lanzar la red en el mar para poder capturar los pececitos, los peces. Entonces, allí donde, gloria al Señor, cuando el Señor comienza a predicar, anuncia el arrepentimiento, llama a todos a un arrepentimiento. Pero en ese momento también ve a dos hombres pescando, echando la red, y dijo: pues iré para llamarlos. Gloria al Señor. ¿Y qué les dijo, hermanos? Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ya no iban a ser pescadores literalmente de los pescados que viven en el mar. Pero fíjense bien, hermanos, el Señor Jesús usaría esta misma forma para hablarle a su pueblo, gloria al Señor, para hablarle por medio de una parábola en cuanto a la red. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que entender esta parte, hermanos. Gloria al Señor. Punto número 1, dijo el Señor: el reino de los cielos se ha acercado. El punto 2 que notamos era que aquellos hombres usaban la red. Gloria al Señor Jesús. ¿Para qué? Para pescar. Gloria al Señor. Miren, ahora vaya conmigo
Ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 13, hermanos, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús, aleluya. ¿Lo tienen? Versículo 47, hermanos. Quiero que todos lo tengan para que podamos leer. Dice el 47: Asimismo el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Miren, detengámonos ahí tantito. Gloria al Señor Jesús. Punto número 1, cuando en los versículos anteriores que miramos, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miró a aquellos dos hombres echando la red. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eran pescadores de hombre. Ahora vemos una parábola, hermanos, gloria al Señor Jesús, en donde Dios mismo usaría una parábola para hablar a su pueblo, gloria al Señor Jesús, de una manera fácil, gloria al Señor Jesús, aleluya. Y dice: asimismo el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A una red. Y en realidad, hermanos, ¿para qué sirve la red, hermanos? Para atrapar peces, ¿cierto o no, hermanos? Entonces, en este caso dice la Escritura: el reino de los cielos es semejante a una red. Gloria al Señor Jesús. Y dice que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Pues sí, hermanos, porque ahí no tiene, el pescador no tiene la facultad de elegir los peces que quiera pescar cuando tira la red. ¿Están ahí, hermanos? No puede elegir los peces. Simple y sencillamente lo lanza, captura todo tipo de peces, hermanos. De todo tipo, hermanos. El que es bueno para consumir y el que no es bueno para consumir. Pero la red captura todo, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Lanzan eso en el mar, captura todos los peces. Pero una vez capturado, hermanos, esperan mientras lo van jalando, hasta cuando ya está afuera. Entonces el pescador tiene la elección de decidir qué pez llevaría, qué pez no va a llevar, qué pez es bueno y qué peces no son buenos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, fijémonos, gloria al Señor Jesús. Es lo mismo que sucede, gloria al Señor. Sigamos leyendo aquí, hermanos, versículo 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Miren, fijémonos bien, hermanos. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué pasa ya cuando el pescador saca todos estos animalitos? Va eligiendo, ¿verdad? Va apartando, pues. Pero ¿qué representa la red, hermanos? Es semejante al reino de ¿qué? De los cielos. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué es? La palabra, las buenas nuevas. Gloria al Señor. Las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo trajo aquí en la tierra en su humanidad. Gloria al Señor Jesús. Su palabra. Ahora, fijémonos esto, hermanos. La mar representa al mundo entero. Gloria al Señor. Y la red, la palabra, el evangelio, las buenas nuevas, ha sido lanzado. Gloria al Señor Jesús. Y va a capturar a todo tipo de los peces. O sea, hablando de nosotros, los seres humanos. Gloria al Señor. A su nombre. ¿Para qué, hermanos? Porque el Señor dijo: arrepentíos al principio. Porque era necesario el arrepentimiento, hermanos. Gloria al Señor. Aquí cabe enfocarnos, hermanos, de algo tan importante. Gloria al Señor Jesús. Que no todo el que se hace llamar o el que se llama cristiano realmente lo es, hermanos. Gloria al Señor. No todo el que dice asistir a una iglesia realmente lo es. No todo el que es bautizado realmente es, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. A su nombre. Sí, hermanos.
¿Cómo lo sabemos? Ahorita vamos a mirar este punto, gloria al Señor Jesús. Sí, fue alcanzado porque la red alcanzó a todo tipo de peces, ¿cierto o no? También el Evangelio, la palabra de Dios, alcanzó a cuantos más, hermanos, gloria al Señor. Pero ahora pregúntese usted, hermanos, ahora haciendo una referencia en su sentido general, ¿a cuántas personas en todo el mundo este Evangelio no los ha alcanzado, hermanos? Multitudes, miles. El Evangelio los ha alcanzado, pero ahora pregúntese usted, ¿será que todos esos que la palabra los ha alcanzado realmente se han arrepentido, se han convertido y han caminado viviendo una vida íntegra, agradable a los ojos de Dios? No. Multitudes que tuvieron el privilegio de ser alcanzados por el Evangelio, por la palabra de Dios, pero no todos procedieron al arrepentimiento, no todos se convirtieron, no todos atesoraron la palabra, no todos, hermanos, gloria al Señor Jesús, siguieron en sus propios caminos, siguieron en sus propias vanidades, siguieron en sus propios intereses, sin obedecer, sin amar a Dios, sin convertir. Entonces, gloria al Señor Jesús, eso no indica de que el Evangelio lo haya alcanzado y ya sea salvo automáticamente, gloria al Señor Jesús. Como lo he dicho en otras ocasiones, no vamos a caer en el error de aquellos de los siempre salvos. Aquellos, una vez que dicen que confieses con tu boca que creas en Jesucristo, ya eres salvo automáticamente, ya el resto, hagas lo que hagas, digas lo que digas, vivas como vivas, dicen ellos que ya eres salvo. Pero ese mensaje, hermanos, no es bíblico, es antibíblico, hermanos. Y aquí lo podemos comprobar una vez más, hermanos, gloria al Señor. El reino de los cielos, la palabra, las buenas nuevas, el Evangelio alcanzó a todo tipo de peces, que somos nosotros, gloria al Señor Jesús. Pero fíjense bien, hermanos, en medio de esa red todavía hay muchos malos peces y pocos buenos peces. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por la palabra, nuevamente, por la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Son pocos los que se salvan? Gloria al Señor Jesús. Sabemos que la red que ha sido lanzado al mar, a este mundo, gloria al Señor Jesús, hay una gran multitud en sí, que muchos profesan amar a Dios, profesan servirle a Dios, profesan vivir una vida delante de Dios, pero la realidad es que no lo son o no lo están haciendo como deberían de estar haciéndolo, gloria al Señor. Aleluya. Y saben que, hermano, por cierto, todavía también hay quienes se atreven y dicen, no, pues es que no deben de juzgarnos. La realidad es, eso no es juzgar, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Sí, hermanos, acordémonos, en la red todavía está, hermanos. Déjenme decirle, hermanos, gloria al Señor Jesús. Hablando de este ejemplo, el que sabe tirar la red, hermanos, no nomás lo avienta y lo jala rapidito, hermanos. Yo lo he visto cómo lo van jalando de a poco a poquito, hermanos. A su nombre. Y saben qué, hermanos, esta red que ha sido lanzado para agarrar todo tipo de peces, ya falta poquito para que lo jalen todo para afuera, hermanos. A su nombre. Esta red ya falta muy poquito, hermanos. Ya estamos ya en los últimos tiempos, gloria al Señor Jesús, viendo todas las señales. Por eso vemos que esta red casi ya está a la orillita para ser sacado completamente. Y entonces, gloria al Señor Jesús, nos daremos cuenta quién realmente son aquellos buenos peces, o dicho de otra forma, nos daremos cuenta quién realmente vivió agradando al Señor, quién realmente se arrepintió, quién realmente entregó su vida al Señor, caminó con el Señor. Gloria al Señor. Esos peces, cuando hace referencia, dice, los buenos lo recogen y lo echan en una cesta, o sea, lo recogen para llevar, hermanos.
De igual forma, vemos a través de la palabra del Señor, de una de otra forma, en diferentes parábolas, pero todo haciendo referencia en cuanto a lo mismo también. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y en este caso, hermanos, llegará el tiempo en que la red, ahorita todavía la red todavía está en el agua, todavía está en el mar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la red, que es el reino de los cielos, aún no ha sido levantado, aún no ha sido sacado completamente a la orilla. Gloria al Señor Jesús. O sea, hacia afuera, hermanos, está a la orilla, pero no ha sido sacado. Gloria al Señor Jesús. Por eso hay quienes todavía tratan de llevar una vida suave, una vida a su comodidad, hermanos. Gloria al Señor, a su nombre. Muchos viven un evangelio cómodo, a su estilo, muy a su manera. Caminan, sirven a Dios muy a su manera, muy a su forma, pero no conforme Dios desea, hermanos. Gloria al Señor Jesús, a su nombre. Esa es la triste realidad, hermanos, que muchos viven y caminan muy a su forma, pero no conforme Dios desea, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Yo siempre he dicho esto, hermanos. Hay quienes se engañan solos, se engañan a sí mismos. Gloria al Señor Jesús. Llamándose creyente, llamándose siervo, llamándose cristiano. Gloria al Señor Jesús. Porque en aquel día, hermanos, Dios no va a decir, no, hermanos, gloria al Señor. ¿Qué es lo que estamos dando cuenta conforme a la Escritura? ¿Qué sucedió cuando la red fue sacado a la orilla completamente a la tierra, hermanos? Los buenos los eligieron para el cesto, pero los malos lo botaron por allá. No los quisieron. ¿Qué hará el Señor también con los pescados feos? O sea, los malos, no feos, pero los malos van a ser lanzados afuera. Es lo que dice la Escritura. Ahí donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Esos pescados que un día dijeron, yo sirvo a Dios. Sí, pero muy a tu manera. Porque la Biblia, cuando el Señor comenzó, arrepentidos, fue el punto básico que el Señor enfocó primero. Gloria al Señor Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora la Biblia hace referencia que la red es, ¿qué cosa, hermanos? Semejante al reino de los cielos. Gloria al Señor Jesús. Es importante que notemos estos puntos a los cuales el Señor nos explica, nos llama, para que podamos entender. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Versículo 48 dice: una vez llena la sacan a la orilla, sentados, recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. O sea, eso ya no tiene parte para poder entrar en el cesto que apartan los pescados buenos. El que quedó fuera, quedó definitivamente afuera, hermanos. ¿Pero por qué causa, hermanos? No hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, hermanos, gloria al Señor, alguien no podrá caminar agradando a Dios, una vida íntegra, recta, una vida con temor delante de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos cómo dice la Escritura, hermanos: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Así será el último día, hermanos. Gloria al Señor. Se van a apartar los justos de los malos. Los justos para vida eterna, los malos para condenación eterna. ¿Cierto, no, hermanos? Qué triste realidad, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa red todavía está en el agua, gloria al Señor. Todavía está en el mar, gloria al Señor. Hay oportunidad todavía para proceder a ese arrepentimiento conforme lo dicho de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, gloria al Señor Jesús.
¿Qué es lo que necesitamos hacer? Si no hay arrepentimiento, entonces procedamos a eso. Usted dirá, ¿arrepentimiento de qué? Arrepentimiento de no hacer lo que Dios demanda de nosotros. ¿Y qué es, hermanos? Vivir una vida justa, íntegra, recto, agradable, obediente a Dios. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Es lo que Dios desea, gloria al Señor. Y si no hay eso, entonces hay que proceder al arrepentimiento, gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos el privilegio de estar dentro de la red. A su nombre. ¿Están aquí, hermanos? Tenemos el privilegio de estar dentro de la red, pero ahora de ti y de mí depende si vamos a hacer el pescado bueno o el pescado malo, gloria al Señor. Depende de nosotros. ¿Sí, hermanos? Si queremos, hermanos, ser esos pescados buenos, depende de nosotros. Procedamos al arrepentimiento, como dice la palabra. Y si no, hermanos, si queremos ser apartados y ser echado afuera, hermanos, entonces sigamos con una vida mediocre, una vida fingida, una vida de apariencia, y terminaremos siendo separados. Su nombre. Sí, hermanos, terminaremos siendo separados, gloria al Señor Jesús. Y ese va a ser triste, porque ya no habrá oportunidades. Por ahora que la red todavía está en el mar, tenemos la oportunidad. Hay ese privilegio todavía, pero llegará el momento en el cual ya no, hermanos, gloria al Señor. Cuando está afuera, ya no hay forma, hermanos, gloria al Señor. Lo único que será es ser apartado de los malos y de los buenos, de los justos y de los malos. Gloria al Señor Jesús. Y los echarán en el horno de fuego. Miren, hermanos, ahí está hablando nuevamente esto, hermanos. ¿Quiénes serán echados al horno de fuego, hermanos? Los malos, los pescaditos malos, los injustos. A su nombre. Sí, hermanos, los injustos. El que practica la injusticia terminará siendo echando afuera, hermanos. No va a tener la parte de estar en el cesto que Dios va a recoger, porque Dios viene por un pueblo que le ama, que le obedece, que le sirve, pero un pueblo fiel, un pueblo sincero, un pueblo obediente, gloria al Señor Jesús, un pueblo entregado, un pueblo que sepa cómo caminar con el Señor, no como quiere, sino como Dios demanda. Gloria al Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, gloria al Señor. La red todavía está allí, gloria al Señor. Aún no ha sido sacado. Tú y yo todavía estamos en esa red, gloria al Señor Jesús. En el reino de los cielos tenemos el privilegio, hermanos, de seguir oyendo la palabra, el evangelio, las buenas nuevas. Todavía, hermanos, gloria al Señor. ¿Cuántas veces seguimos escuchando los mensajes de la palabra de nuestro Señor? Continuamente, hermanos, continuamente oímos la palabra, gloria al Señor. Pero muchas veces, hermanos, no la recibimos. Por un lado y por el otro sale, hermanos. ¿Se acuerdan, hermanos? Por un lado entra y el otro lado sale. A lo que le digo, el cristiano embudo. ¿Sí? Entra por aquí y al rato salió por el otro lado. Sigue con lo mismo. Lo mismo. No hay un cambio, porque realmente el arrepentimiento debe de producir un cambio radical, hermano, en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. El arrepentimiento trae un cambio, hermanos. Y si no hay un arrepentimiento, no traerá nada de cambio. Todo va a seguir a lo mismo, gloria al Señor Jesús. Pero ¿para quién va a ser el fin del año, hermanos? ¿Para quién? Para el que no obedece, para el que no quiere agradar al Señor, para el que no quiere vivir obedeciendo a Dios, hermanos, gloria al Señor. Porque la palabra, las buenas nuevas, el reino de Dios todavía nos habla, todavía, hermanos, gloria al Señor Jesús. Pero llegará el momento en que ya no, hermanos, gloria al Señor. Llegará el momento en que ya
todo eso ya se va a terminar, gloria al Señor. Y olvidémonos, hermanos. Por cierto, hay quienes han pensado, tienen un pensamiento muy malo. Dice, ¿y qué pasaría si yo estoy vivo todavía y no habrá un chancecito unos días antes que yo me arrepienta? Pues la verdad es que no sabemos si esté vivo para ese tiempo. Y si estuviera vivo, la realidad es que no va a haber ni un chancecito. Gloria al Señor. Por eso es que la red ha sido lanzado, gloria al Señor. Porque por eso Dios escogió a los discípulos que eran pescadores y dijo, estos hombres me conviene porque los voy a llevar para ser pescadores de hombres. Gloria al Señor Jesús. Sí, hermanos, nosotros somos los pececitos. A su nombre. Nosotros somos los pececitos. Ahora depende de nosotros qué tipo de peces queremos ser. En su sentido general somos los peces, pero ¿qué pez quieres tú ser? Gloria al Señor Jesús. ¿El pez bueno o el pez malo? Ahí depende de cada uno. Pues todos quisieran ser peces buenos, ¿verdad? Pero si no hay obediencia, si no hay arrepentimiento, si no procuran agradar y amar al Señor, ¿cómo van a ser peces buenos? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Sí, hermano, porque la realidad, hermanos, hay quienes prefieren seguir viviendo con su vida espiritual mediocre, con una vida espiritual a lo ligero nada más, de apariencia, de fingimiento nada más, y van a terminar siendo echados fuera en aquel día, hermanos. Y qué triste va a ser, hermanos. Miren, hermanos, una cosa es aquí, hermanos, aquí entre nosotros, hablando en su sentido general, qué fácil es de que podemos engañarnos, qué fácil es que podemos pasar desapercibido a los ojos de los humanos, hermanos, gloria al Señor. Porque no cuesta mucho pasar desapercibido, pero a los ojos de Dios, y sobre todo cuando llegue ese día, hermanos, ya no habrá oportunidad. Ya no habrá oportunidad. El que lo fue, y el que no, ya no lo será. Perdió la oportunidad. Por eso el mensaje de Dios, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje tan importante, hermanos, gloria al Señor, de arrepentimiento. Y alguien pudiera decir, oh, pues yo me arrepentí cuando me bauticé. Puede ser, pero continuamente tenemos que obrar eso en nuestra vida, gloria al Señor Jesús. Sí, hermanos, gloria al Señor Jesús. Porque si no hay eso, hermanos, pues podemos pensar que todo está bien. No, hermanos, hay que examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo caminamos delante de Dios? ¿Realmente le damos todo lo que el Señor? ¿Procuramos agradar al Señor? ¿Procuramos servir al Señor? ¿Procuramos ser obediente? ¿O solamente ahí a medias, hermanos? Gloria al Señor. Y si es eso, hermanos, ténganlo por seguro que será apartado y será echado fuera en aquel día, hermanos. Vamos a ser excluidos de la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesús. Anhelamos, sí, anhelamos estar en la presencia de Dios un día. Yo sé que todo el que ha recibido la palabra, el que ha escuchado y sobre todo si ha sido bautizado y aún todavía está de pie, su anhelo, su deseo es estar en la presencia del Señor. Lo estará si persevera, lo estará si obedece, lo estará si ama y hace justicia. Pero si no, hermanos, no estará en la presencia del Señor. Será excluido, será echado fuera, quedará fuera, hermanos, gloria al Señor Jesús. Y eso hace mucha referencia en cuanto a esto, hermanos, gloria al Señor Jesús. Ahí está la cizaña y el trigo, ahí están las cabras, las ovejas. ¿O no es cierto, hermanos? Ahí hace referencia, gloria al Señor. También hace referencia en cuanto a las 5 vírgenes necias, a las prudentes también. Ahí hay varias referencias haciendo lo mismo, gloria al Señor Jesús. Y en este caso, hermanos, Dios nos habla por medio de la parábola de la red, gloria al Señor.
que tuvimos el privilegio de ser alcanzados por esa red, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es recibir, oír, caminar, obedeciendo a la voz de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Para que cuando llegue ese glorioso día, hermanos, en que la red sea sacado completamente afuera, hermanos, tendremos el privilegio de ser echado en la cesta, o sea, de ser recogido por nuestro Señor Jesús. Pero si no vamos a ser recogidos ni vamos a ser aceptados por Dios. Seremos echados fuera. Y ahí apareceremos, o quienes no obedecieron, más bien aparecerán y van a decir: pero Señor, en tu nombre hicimos esto, Señor, en tu nombre hicimos el otro. Va a decir: sí, estuvieron dentro de la red, pero no fueron peces buenos. A su nombre. Sí, hermanos. El hecho de que seamos bautizados no garantiza de que ya vamos a ser salvos completamente, porque la palabra está de pie, todavía está en lo dicho, hermanos. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y si no persevera, hermanos, aunque ya esté dentro de la red, pero si no se arrepiente, no va a ser salvo. Gloria al Señor. Aunque pues alguien pudiera decir: yo llevo 20 años del Evangelio, yo llevo 30, yo llevo 40, yo llevo 50, pudiera tener 500 años, pero si no hace lo que Dios desea, hermanos, no va a ser aceptado en aquel día. Será echado fuera. Gloria al Señor Jesús. Y los echarán en el horno de fuego. Miren, la condenación, el infierno, en otra palabra. Gloria al Señor Jesús. Miren, hermanos, a veces hay quienes les gusta mucho ver testimonio del infierno y de esto y el otro, y saber qué tanto hay allá y qué tanto haya lo que haya, hermano. Pero la Biblia hace referencia de que no es un lugar agradable, hermanos. No es un lugar agradable. Y entonces, gloria al Señor Jesús, dice la Escritura que ahí estará el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el lloro, hermanos? ¿Qué significa el lloro? Es un lamento eterno. Ahí ya no se va a parar de sufrir. Es un lamento, un dolor eterno, hermanos. Ya no se parará más, hermanos. Pero tenemos la oportunidad. ¿Para qué pensar en ir en ese lugar, hermanos? Tenemos el privilegio ya de estar dentro de la red, pero ahora tenemos que decidir qué tipo de peces queremos ser. ¿Queremos ser los peces buenos o queremos ser los peces malos? Está en nosotros, porque la red ya fue echada. La red ya fue echada. Gloria al Señor Jesús. El pescador ya lanzó esa red, que es la palabra, las buenas nuevas. Ahora, si ya nos alcanzó, depende mucho de ti y de mí y de todos los demás que desearen. Quieren ser los peces buenos recogidos en la cesta. Está en ti y está en mí. Pero si queremos ser echados afuera, también está en cada uno. Si no queremos caminar en obediencia, con humildad, obedeciendo a Dios, ya sabemos para dónde vamos. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor Jesús. Es necesario obedecer a Dios. Es necesario obrar y hacer justicia. Gloria al Señor Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que en aquel día podamos ser recogidos por el buen pescador, que es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a pescar todos los pececitos que estaban por ahí, todos regados en aquella enorme mar, hermanos. La red ya fue lanzado. Ahora está en ti y en mí, si queremos agradar a Dios, si queremos vivir delante de Dios. Y si no, podemos llevar los tiempos que sean. Podemos llevar una vida de vivimiento, de apariencia. Pero allí, miren, hermanos, hasta cuando sea alzado la red, se echará de ver quién serán los buenos peces. Porque mientras está dentro de la enorme red, no se echa de ver. Sabemos que hay peces allí, pero no sabemos qué tipo de peces son. ¿Entienden lo que le estoy tratando de decir, amigos? La red está adentro del mar. Usted no sabe qué tipo de peces son.
Por ahorita todo se mira igual. A su nombre. Porque dice, no, pues yo creo en el Señor. Oh, yo amo al Señor. Yo he sido bautizado. Yo hago esto para el Señor. Gloria a Dios por eso. Pero hay que perseverar. Porque en aquel día se notará y se echará de ver realmente quién fue cada uno de nosotros. Por ahora no se ve. No se ve. El pez en su sentido general vienen mixteados. A su nombre. En cada lugar están todos los tipos de peces. Por cierto, hermanos, haciendo referencia de eso, hermanos, hay uno que se llama pez martillo. Hay otro que se llama pez sierra. Yo no sé todo el nombre de los peces, pero saben, miren, hablemos un poquitito acerca de eso. ¿Qué hace el martillo, hermano? Golpea, ¿no? Pues hay muchos peces martillos que golpean. Hay muchos peces sierras. ¿Y para qué sirve la sierra? Para cortar, ¿eh? Y si podemos hacer una enorme, y por cierto, hay otro que, ahorita que me acordé, hay otro que se llama pez espada. Y si no me creen, ahí búsquenlo y lo van a encontrar. Pez espada. ¿Y ahora qué hace qué hace la espada? Hiere. ¿Cierto o no, hermano? Pues ahí está. Hay de todo, porque adentro de la red hay de todo. Gloria al Señor. Y por cierto, también hay pescados muy venenosos, muy letales. Allí también están. Hasta que la red sea sacado afuera, te van a decir, este no sirve. Esta pez espada, para afuera. La sierra, para afuera. El martillo, para afuera. ¿Ya? Todo. Alguien pudiera decir literalmente, pues a lo mejor es comestible eso, pero lo que hago referencia es en cuanto a lo espiritual. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Tenemos que entender que no todos los peces, nomás porque sean peces, van a ser recogidos en una cesta. No porque todo el que se llame ser cristiano realmente va a entrar al reino de los cielos. A su nombre. Porque el Señor conoce nuestra vida, conoce nuestra mente, conoce nuestros corazones. Él sabe, hermanos, gloria a Dios. Entre nosotros nos podemos engañar, pero de Dios no podemos engañar ni podemos esconder. Así que, mis amados hermanos, tú y yo tenemos el gran privilegio ya de estar dentro de la red, pero de allí depende de ti qué tipo de peces quieres ser. Gloria al Señor. Si quieres ser el pez malo, allá usted. Gloria al Señor Jesús. Si quieres ser pez bueno, también está en ti. Gloria al Señor. Pero solamente acuérdate que los malos, los injustos, no serán recogidos en la cesta. O sea, no los llevará el pescador. Los va a tirar. Algo que se tira es algo que no le sirve. Algo que se le tira es algo que es inútil, inservible. Y entonces los peces malos serán inservibles para el gran pescador, que es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesús. Pues bien, mis amados hermanos,